Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. En el episodio anterior estábamos hablando de cómo es que se generan esos hongos en los pies. Le voy a enseñar por aquí la foto porque es que a Jorge le gustó mucho esta foto. Me pidió una para poner ¿cómo se llama eso? De screensaver. Ustedes se imaginan qué idea tiene Jorge en su mente, sí, que pidió esto, que es una foto de hongos en los pies, wow, para poner y que de screensaver. ¿Cómo se dice eso en español castizo? Acá no hablamos español. Yo no sé cómo se dice eso en español. Es que nosotros no hablamos español, Jorge. En Puerto Rico, screensaver es español castizo completamente. No es screensaver, es screensaver. Ah, ya, pero sin la L de Puerto Rico, porque acá decimos la verdad siempre triunfa, porque eso está registrado, ¿sabes? No se le ocurra copiarlo. La verdad, ok. Anyway, lo que crea este hongo básicamente es que ese montón de ácido láctico baja aquí, pero voy a explicarlo un poquitito más acá, ya que usted está empezando un nuevo episodio. Fíjense, la secuencia es esta: mucho carbohidrato, mucha glucosa, va a haber mucha insulina. El exceso de glucosa e insulina causa la grasa, esa es la obesidad. El exceso de glucosa, cuando está bastante tiempo recirculando, porque no se convierte inmediatamente toda en grasa, se fermenta y como todas las azúcares se fermentan, se vuelve ácido láctico. Ese ácido láctico, como es 5% más pesado que el agua del cuerpo, que es la sangre, que es 94% agua, baja, porque vivimos en un planeta con gravedad, y cuando baja hacia abajo, hacia la parte de abajo, llega al último punto, que es las uñas y los entrededos de los pies. Ahí ese ácido empieza a corroer, a matar las células. Básicamente las mata y las células empiezan a morir, porque la palabra ácido, si usted busca la palabra ácido en un diccionario, va a ver que ácido, entre otras de las 9 o 10 definiciones que tiene, ácido es una sustancia que destruye oxígeno. El ácido destruye el oxígeno. O sea, una sustancia que está ácida es una sustancia que ya no tiene oxígeno. Así que básicamente cuando algo se oxida, cuando algo se pudre, pues se pone ácido, porque el ácido destruye el oxígeno. Así que cuando baja ácido por aquí, que baja hacia los dedos de sus pies, porque se extralimitó usted con el arroz, con el pan, con la harina, con el arroz, con la papa, con el maíz, con lo que sea, todo ese ácido láctico baja, empieza a destruir las células de abajo de las uñas, del entrededo, de los pies, el picor en los pies y demás. Eso lo que pasa es que ese ácido acaba con el oxígeno, las células necesitan oxígeno, se ven ahogadas y se mueren. Cuando se mueren, usted debe saber que los hongos, todos los hongos son distintos. Existen más de 5.000 clases de hongos distintos, ¿ok? En el cuerpo nada más hay más de 150, quizás 200, ¿no? Ahora, Candida albicans, que es un hongo que menciono mucho en el poder de metabolismo porque no te deja adelgazar. Si no limpias el hongo, no vas a adelgazar. Es el que causa picor en la piel, sinusitis, migraña, todas esas cosas, ¿no? Y Candida albicans es uno que ataca especialmente duro a los diabéticos. Los diabéticos están forrados de hongo de la cabeza a la piel. A mí a veces me llegan a los Natural Slim diabéticos que tienen tantos hongos, que tienen hongos saliendo por el cuero cabelludo, debajo del antebrazo, entre las entrepiernas. Es un desastre, ¿no? Y las uñas están todas hechas pedazos, ¿no? El hongo acaba con el cuerpo, pero fíjense por qué el hongo ataca, fíjense. Candida albicans, como todos los hongos son lo que llaman saprocitas. Si usted busca en el diccionario la palabra saprocitas, va a ver que saprocita viene de la palabra griega sapro, del griego. Sapro quiere decir muerte. Saprocita quiere decir que vive de las cosas muertas. Eso es la función de un hongo en la naturaleza. Cuando un animalito se muere en el bosque, lo primero que le sale es un hongo. Porque la función principal de los hongos dentro de la obra de la creación es la descomposición de la materia orgánica para ser devuelta a la naturaleza. O sea que los hongos descomponen y devuelven a la naturaleza los elementos que componen esa materia orgánica. Así que básicamente los hongos todos, incluyendo Cándida, son saprocitas. Son saprocitas quiere decir que son organismos que son parasíticos y viven de las cosas muertas. Para que usted tenga los dedos de los pies o los pies llenos de hongo, tiene que haber mucha piel muerta ahí.
Pero para que haya esa piel muerta tiene que haber exceso de carbohidratos con exceso de glucosa, ese exceso de glucosa fermentarse en ácido láctico y todo eso bajar y dañarle los pies. Cuando ustedes le están saliendo ya en las uñas de las manos, pues entonces ya la cosa está grave porque todas las extremidades, como están más abajo, van a recibir mucho más ácido láctico por el exceso de glucosa. La solución es, usted puede decir, bueno, yo voy a matar la cándida. Le voy a poner, qué sé yo, aceite de coco, un programa de eso de limpieza de hongo como los que tiene Natural Slim para los miembros de Natural Slim en Puerto Rico, en México, donde sea. Usted puede buscar lo que usted quiera, pero hay un problema, que si usted no evita la muerte de esas células, reduciendo el montón de carbohidratos para bajar la glucosa, para que no haya tanto ácido láctico, para que no haya tanta muerte celular, el hongo va a regresar. O sea que usted lo mata hoy y mañana regresa. No hay forma de matar el 100% del hongo cándida. No se puede hacer. Usted puede, la cándida, reducirla de 100 a lo mejor a 10%. Pero no lo puede matar completo porque es un organismo parasítico que vive en el cuerpo. Papá Dios lo puso ahí. Y la clave es que usted cambie su nutrición, empiece a aplicar una dieta más lógica, tome agua, aplique lo que dice en el poder del metabolismo. Si es diabético, que aplique lo que dice en diabetes sin problemas y usted verá que los hongos desaparecen. Pero desaparecen no porque usted los haya matado. Sí, está bien que los matemos, pero hay que matarlos y cerrarle la puerta. Y la única forma de cerrarle la puerta a un hongo es quitarle las células muertas. ¿Cómo se le quitan las células muertas? Reduciendo los carbohidratos, tomando agüita, tomando vitaminas y evitando que las células se mueran para que entonces el hongo venga a comer. Y esto se los comento, ¿por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.